Continuamos en esta tarde y queríamos compartirte una palabra que el Señor puso en mi corazón. Eh, es algo que escuchamos muchas veces, es un tema que a diario nos planteamos y que es más común de lo que pasa, que la gente cree que sucede, pero cuenta la palabra, cuenta en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17, dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, le traían al Señor gente con problemas espirituales. Era común en el ministerio de Jesús que le trajeran personas endemoniadas, personas poseídas. Indudablemente, estas eran situaciones que hoy nosotros le llamamos paranormales, hoy le diríamos así, ¿no? Situaciones paranormales. O sea, hay situaciones en las vidas de las personas que aún con la medicina no encuentran una salida. Lo difícil de estas situaciones es que muchas veces las personas llegan a un punto donde ya la situación no da más y recién ahí buscan ayuda espiritual, que es de donde nace la situación. Jesús estaba acostumbrado, a él le traían personas en este estado. Es muy común a lo largo de los evangelios gente que estaba en este estado. Y dice que él utilizó la palabra, usó la palabra para echar fuera a los demonios, para echar fuera a esos espíritus inmundos que habitaban en las vidas de las personas. Por un lado tenemos que entender esto. Nosotros somos seres físicos, tenemos un cuerpo, tenemos una mente también, somos seres pensantes, pero también somos seres espirituales. Entonces, esto significa que en nuestra vida, de la misma manera que nosotros a veces aceptamos pensamientos, razones, palabras, a veces tal vez experimentamos algún tipo de problema en la mente, que hoy se sabe que hay muchos problemas psicológicos. Por eso hoy los psicólogos tienen tanto trabajo, ¿no? El ser humano tiene muchos problemas que tienen que ver con sus pensamientos, con el evaluar y el vivir todas esas experiencias pasadas que fueron trayendo algún tipo de trauma. Entonces se necesita por ahí de este tipo de medicina para poder tratar los problemas. De la misma manera que nuestro cuerpo necesita por ahí de los remedios, ¿no? Para poder tratar problemas físicos. Ahora, ¿cómo tratamos los problemas espirituales? Imagínense que hasta ese momento que llegó Jesús, la gente tenía que soportar eso, vivir eso y tratar de aguantar. Y acostumbrarse un poco. Exacto, se tenía que acostumbrar a la situación. Hoy por ahí pienso que en todas las situaciones, desde los problemas psicológicos, incluso los problemas físicos, toda la medicina fue avanzando. Entonces hoy hay un montón de tratamientos para esas cosas. Hoy de repente te duele la cabeza, tenés un dolor de muela, estás pasando por algún problema físico, e incluso problemas más graves, situaciones físicas más complicadas. Y hay tratamientos médicos con medicina para poder tratarlos que no había en esa época. El otro día, mientras estábamos estudiando en los grupos de crecimiento, veíamos que el promedio de vida en esa época era aproximadamente 30 años, ¿no? Entonces, claro, vos decís, el promedio de vida hoy en día tenemos que hablar alrededor de los 70. Sí, y un poco más. Y un poco más todavía en Argentina. Entonces,
cambió mucho. ¿Por qué? Porque justamente la medicina ha avanzado, crecieron los tratamientos médicos, mejoraron, se encontraron nuevas formas de tratar las enfermedades de las personas. Hoy incluso tenemos una situación a nivel mundial y se está aplicando una vacuna como tratamiento. Pero hay ciertas situaciones espirituales en las que los tratamientos no han mejorado. No, la patología espiritual no tiene una medicina que pueda dar en la tecla porque los médicos no están preparados para eso, para esas patologías. Exacto. Hay situaciones que ya se escapan de lo medicinal. Por ahí se puede dar algún tipo de tratamiento o algún remedio como para aplacar la reacción de la persona, ¿no? Pero en ese momento, estas personas que tenían esta situación espiritual no tenían donde recurrir más que algún chamán, alguno que los engañara o que tratara de suavizar un poquito lo que ellos estaban viviendo o apartándolos, ¿no? A mí me llama la atención, recién te decía esto, ¿no? Que a Jesús le trajeron a esta gente de noche, sí. No se la llevaron de día. Y esto tiene que ver porque mucha de la situación espiritual que viven las personas suceden de noche. Sí. O sea, cuando va llegando la noche, cuando va cayendo la noche, que sería el momento donde uno tendría que descansar, es donde se empiezan a mover un montón de cuestiones espirituales. La esperanza que nos da es leer que Jesús utilizó la palabra para echar fuera a los demonios y además sanó a todos los enfermos. Porque como es bien sabido para nosotros, sabemos que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Una de las tantas historias que quería compartirte en esta tarde, de las cuales hablan los evangelios, es la que nos narra Lucas en el Evangelio capítulo 13, versículo 10 en adelante. Cuenta la historia, dice así, que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Era la iglesia de aquel tiempo. Ahí la gente se juntaba para escuchar acerca de Dios, ser enseñado. Y dice que había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¡Wow! 18 años. Y está hablando de acá de un espíritu de enfermedad. Esto significa que la enfermedad que tenía la persona no era una cuestión física, no era una cuestión emocional, era una cuestión espiritual. ¿Por qué te digo que muchas veces no queremos hablar de estas cosas? A veces uno experimenta estas cosas o escucha y el denominador común para las personas es que no lo quieren contar. O no querés contar lo que te pasa, no querés decir lo que vos estás viviendo porque van a pensar, este es raro, este está loco, ¿no? Y eso hace que la persona no quiera. Lo guarda y trata de aguantar para sobrellevar la situación y tratar de buscar alguna solución en lo que escucha, en lo que ve, ¿no? Y a veces intentamos de muchas maneras encontrarle la solución humanamente, por supuesto. Claro, acá dice en la historia esta que esta mujer estuvo encorvada, o sea, y que no había ninguna posibilidad de que ella se pudiera enderezar. Dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hasta esta parte, en este versículo, podemos ver cuántos años, ¿no? 18 años. Pensar que hay gente que nos está escuchando en esta tarde que todavía no tiene 18 años. O sea, que todavía no vivió lo que esa mujer vivió enferma. Vivió sufriendo la situación. Me imagino tanto tiempo, ¿no? Tantos sueños frustrados, tantos proyectos frustrados, tanta vivencia perdida. ¿Cuál es el propósito que tenía ese espíritu inmundo?
¿Cuál era el propósito que tenía el enemigo de nuestras almas sobre la vida de esta mujer? Mira, es un denominador común en todas las personas que han venido a Jesús con problemas espirituales: humillación. El diablo viene para humillar. Y imagínense esa mujer caminando por la calle, encorvada, yendo a comprar algo, yendo a buscar agua. Había mucha actividad que se hacía fuera de la casa. No, hoy nosotros nos podemos comunicar a través de los medios de un teléfono, de una computadora. Podemos saber qué es lo que pasa afuera. Antes, para vos podés saber, incluso hacer las compras y esas cosas, sí o sí tenías que salir. Incluso hasta el agua se tenían que ir a buscar. Así que era muy difícil para ella esconder. Uno a veces hasta puede esconder a enfermedad. Hay veces que hay personas que están pasando por enfermedad y no quieren que nadie se entere, entonces lo pueden esconder. Sin embargo, esta mujer no se podía esconder. Era humillada durante todos esos 18 años. Vergüenza. Vergüenza para ella. Vergüenza tal vez para su familia. Vergüenza tal vez para sus hijos, de tener a alguien en esa situación, esa incomodidad, ese dolor. Cuánta resignación en ella, e incluso resignación de aquellos que la querían. Porque llega un punto donde vos no podés ayudar, por más que vos quisieras ayudar. Y hay gente que tiene problemas espirituales y que por más que uno quiera tratar de ayudarlo de alguna manera, no puede. Llegan esos momentos donde llega la noche, donde llega esa falta de paz, y vos decís, yo quisiera ayudarlo, quisiera tener alguna manera, pero la verdad es que ya no depende ni siquiera de vos, sino depende de lo que suceda, ¿no? Y a veces nosotros llegamos a vivir nuestra vida también acostumbrándonos a las situaciones, ¿no? Pensaba también en que las personas que están enfermas no solo se deterioran a sí mismas a medida que va pasando el tiempo, sino que el entorno familiar recibe también toda esa angustia, todo ese dolor, y es como que la obra del enemigo no solo viene a matar, a hurtar y a destruir a la persona, sino el entorno familiar, las relaciones, las amistades, el círculo social, el ámbito laboral. Esta persona estaba totalmente apartada de los círculos sociales y laborales, pues no lo podía hacer. Claro. ¿Cuánta gente se habrá reído de ella, se habrá burlado de ella en la calle? Imagínense si esta persona, no lo dice la Escritura, pero seguramente, por lo que entiendo de la palabra, un día empezó con un dolor, un pequeño dolor en la espalda, y ese dolor se fue agravando, apenas se podía sentar, después apenas podía estar parada, y eso fue avanzando, y seguramente debe haber buscado a los médicos de ese tiempo tratando de encontrar una solución, y deben haber probado todo lo que había a su alcance, pero así todo no pudieron encontrar una solución. Pero ella siguió creyendo, siguió yendo a la sinagoga, siguió yendo a la iglesia, ¿no? Y estaba allí Jesús. Y cuando Jesús está, las cosas cambian. Cuando Jesús aparece en escena, el ambiente cambia. Cambia todo alrededor. Aparece la esperanza, aparece la fe, aparece la oportunidad. No sé si esta mujer ya había escuchado de Jesús o si era que ella fue ese día y justo Jesús estaba allí, pero había un encuentro del cielo esperándola. Jesús sabía quién era esta mujer, sabía qué es lo que ella estaba viviendo, entendía su situación y dice que lo primero que él hace, él declara la palabra, le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y después le dice que le pone las manos sobre ella y ella es sana. Primero, Jesús utiliza lo que habíamos visto antes en los versículos anteriores, la palabra, ¿no? Él le dice, eres libre de tu enfermedad. Él lanzó la palabra, envió la palabra primero para que los oídos de esa mujer pudieran escuchar y pudieran asimilar lo que Jesús estaba diciendo. Las palabras de Jesús estaban trayendo esperanza,
La palabra de Jesús le estaban hablando al espíritu. La palabra de Jesús le estaba hablando a los huesos. La palabra de Jesús estaba siendo dirigida hacia la enfermedad. Y dice que Jesús fue y puso sus manos sobre ella. Me imagino los ojos de toda la sinagoga, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y esa mujer se comienza a enderezar hasta el punto de quedar totalmente derecha, totalmente sana. Indudablemente, cuando a veces hay gente que hasta le molesta esa situación, porque dice que había un principal ahí de la sinagoga que dice, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, le dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar y en estos pues venid y sed sanados y no en un día de reposo. Me imagino la cantidad de días que habrá ido esa mujer esperando ser sanada, sin embargo a este hombre no le interesó. Y entonces el Señor les respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, que es Satanás, y de vuelta vuelve a decir acá la palabra, Satanás había atado 18 años, dice, no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo. O sea, no había ni siquiera un poquito de misericordia hacia, compasión, un poquito claro, hacia esa persona que está viviendo. O sea, a ver, ¿cuántas veces visitó tu sinagoga y nunca se sanó? Ahora llegó el día de su sanidad y le vamos a decir a Dios que espere, porque hay gente que está esperando mañana, hay gente que espera pasado, hay gente que espera el mes que viene, y el día para ser libre es hoy. El día para ser libre es ahora. Ahora es el tiempo de tu sanidad. Ahora es el tiempo de tu liberación. Y como te decía Silvia, llega la noche, ¿no? Vos sabés bien lo que es eso. Sí. Bueno, me quedé para compartir este tiempo con vos mientras predicabas y compartías la palabra porque tengo una experiencia de primera mano, que no me la contó nadie, pero yo tenía hace rato de esto, tenía 16 años, y me pasaba un poco lo que dice el libro de Mateo que leías al principio. Cuando llegaba la noche. Cuando llegaba la noche a mí me empezó a agarrar como un miedo a la oscuridad, pero un miedo que yo hoy realmente no podría describirlo porque no sabía bien a qué le tenía miedo. Sí, la sensación era que como que mi vida se cortaba, como que ya no iba a aguantar más tiempo en esa situación porque era una desesperación. En ese momento no se hablaba como hoy, o hace algunos años ya, se habla de los ataques de pánico. Y yo hoy creo que eso que me agarraba a mí eran ataques de pánico, ¿no? Tenía mucho miedo a la oscuridad, miedo a que venga la noche, intranquilidad que no me dejaba dormir. Y algo que sí quiero compartir era que yo iba a la iglesia, no mucho, porque en ese momento mis padres no estaban congregándose bien, firmes, sino que cada tanto, alguna vez iban a la iglesia. Entonces, participaba de las reuniones y mi abuelo, que era pastor y tantas veces me escuchaba, yo recuerdo que él hablaba de que Cristo rompía las cadenas, ¿no? Y yo en ese momento, cuando era más chica, yo decía, ¿cuáles serán las cadenas? ¿Qué cadenas, no? Yo lo tomaba literalmente como una cadena. Pero cuando me empezó a pasar esto, empecé a recordar las palabras de mi abuelo, a recordar que él predicaba y decía que Jesucristo rompía las cadenas. Entonces, mi abuela me había regalado un devocional y ese día justamente habíamos leído el Salmo 29:11, que dice que Jehová da poder a su pueblo y que Jehová bendice a su pueblo con paz. Sí. Entonces, esa palabra la tomé y yo me había notado en la iglesia para una cadena de oración, y justo en esta semana que estamos de cadena de oración, yo sé que en la unidad y en el clamor así
corporativo, digamos, ¿no? Del pueblo, del cuerpo de Cristo, hay poder, hay unción, hay liberación, hay esperanza. Y yo me acuerdo perfectamente que me tocaba orar a las 10 de la noche, a las 22, me había notado, 22 a 22:30, me acuerdo. Llegando la noche. Llegando la noche, me daban unos papelitos, ¿no? Y yo decía, bueno, me toca orar. Y antes de que llegue el momento de la oración, ya me empezó como a agarrar, ¿viste? Esa descompostura, esa ansiedad, esa desesperación, era como un ahogo, como una cosa horrible que te agarraba desesperación y lo único que podías hacer era como esperar la muerte. ¿Lo contabas a eso? No lo contaba porque me daba vergüenza, no hablaba mucho de eso. Y menos, o sea, ni con mi hermana, que era más o menos también me podía escuchar, ni a mi hermana le decía, que dormíamos juntas en la pieza, ni tampoco a mis padres. Sí me acuerdo de por ahí ir a la cama de ellos, de mi mamá y mi papá, y como que le agarraba la mano a mi papá y me daba como un poco de tranquilidad. Pero claro, no me podía quedar a dormir, ya era grande para dormir en la cama con ellos. Entonces, bueno, yo dije, ¿qué hago? Salgo corriendo, empiezo a los gritos, me daba ganas de llorar esa situación, mucha desesperación. Entonces digo, no, me voy a poner a orar. Me voy a poner a orar y voy a tomar como esta palabra a mí, ¿no? Jehová dará poder a su pueblo. Entonces yo oraba y le decía a Dios, Señor, yo soy tu pueblo. Claro. Señor, yo soy tu pueblo. Entonces recibo ese poder que me estás prometiendo. Y lo tomé y lo tomaba, claro, pero no fue un minuto la oración, ni 5 minutos, ni 10 minutos. No fue un susurro. No, fue una batalla campal de rodillas, una batalla campal. Y sola en la pieza me arrodillé y tomé una determinación. Eso me recontracuerdo. Yo dije, no me voy a levantar de estas rodillas hasta que no venga la liberación de Dios. No me voy a levantar. Y sola ahí, con 16 años, empecé a orar. Y cada vez como que tomaba más fuerza, ¿no? Sí. Pero me acuerdo perfectamente que sentía como la respiración de alguien acá en la nuca. Yo estaba así y sentía como esa cosa, una cosa espantosa, bien diabólica. Y por eso lo comparto, porque Jesús no solo me dio el poder, que el mismo que le da a su pueblo, el mismo que tenemos licencia para usar en el nombre de Jesús, para que las cadenas se caigan y se corten, sino que Él me daba una promesa poderosa que yo ansiaba con todo mi ser, que era que Él me iba a dar paz. Bendecirá a su pueblo con paz. Y yo no tenía paz. No tenía paz. Tenía todo para estar bien. Claro. Yo vivía con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, en una casa, comíamos todos los días. O sea, tenía aparentemente todo para ser feliz, claro, para estar bien. Como que todo tendría que estar bien, todo tendría que, o sea, las cuestiones básicas estaban solucionadas, o sea que no tendría por qué pasarte lo que te estaba pasando. Es que hay gente que en esta tarde no entiende por qué le está pasando lo que está pasando. Seguramente esta mujer que leíamos en la palabra, ella ni sabe por qué empezó a vivir lo que estaba viviendo, pero un espíritu se apoderó de ella y la enfermó y trajo enfermedad a su cuerpo, ¿no? Y cómo el enemigo le gusta eso de humillar. Y por lo que vos decís, y muchas veces nos damos cuenta, él quiere que vos calles, que vos te calles lo que a vos te está pasando, que no lo compartas con nadie, que no se lo digas a nadie, porque claro, no solamente él te dice eso para que vos no involucres a otro y que porque por ahí el otro te puede ayudar y el otro por ahí te puede ayudar porque conoce a Jesús y te puede dar una solución la que él no quiere que vos escuches. Claro, en el caso mío particular, yo tenía información y como había ido a la escuela dominical y había participado muchos años de la enseñanza bíblica,
tenía dentro mío el depósito de la palabra de Dios, pero como algo intelectual, académico. Me faltaba la vivencia, ¿no? Y ese fue el momento de la vivencia, de la experiencia y del poder que Dios se manifestó. Ese mismo año recibo en una reunión el bautismo del Espíritu Santo. Y bueno, hay algunos que no van a entender esto, pero bueno, es un poder sobrenatural. Un poder sobrenatural que te hace hablar en otras lenguas. Y yo que vivía, no sé, socavada, oprimida, en toda esa situación, pero además con mucha vergüenza, se rompieron las cadenas. Sí. Se rompieron las cadenas y pasó mucho tiempo. Y siempre me sentí amada por Dios, mimada por Dios, y esto no es algo que es exclusivamente para algunos elegidos, esto es para todos, porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Lo que decíamos el otro día, ¿no? Y esto, y lo decimos, y estamos acá, y lo anunciamos, lo declaramos y lo contamos, porque Jesús quiere hacer esa liberación también en tu vida y en tu corazón. Así es. ¿No? Así Qué es. difícil es querer cambiar en nuestras propias fuerzas. Qué difícil es querer luchar con nuestra propia carne, con nuestro intelecto, con nuestras capacidades, con los recursos que tenemos para poder ser victoriosos o salir adelante respecto de cosas que no podemos hacer nada, que necesitan el auxilio, el socorro, la presencia de Dios, que puede traer esa liberación y bendecirnos con paz. Hoy te venimos a hablar de un poder sobrenatural, de un poder que puede romper las cadenas, como decía Silvia. Hay un antiguo coro que cantábamos, decía, Cristo rompe las cadenas y Él me da seguridad. Cristo rompe las cadenas. Y así, aunque parezca, no son cadenas físicas, son cadenas espirituales. Y hay gente que necesita que en esta tarde sus cadenas sean rotas. Muchas veces, o sea, a mí me interesaban las cosas de Dios, me gustaba, pero me pasó tantas veces, siendo adolescente, pensar, qué aburrido que es esto. Qué aburrido, qué denso que es esto. Qué bien que lo pasa a nosotros afuera. Ahora, cuando vino ese poder del que te hablo, cuando vino el poder de Dios a romper esas ligaduras, esas ataduras, es como que la visión de mi vida respecto del mundo cambió, pero así. Claro. Y ya Jesús era lo más fabuloso, lo más poderoso, lo más... Porque encontraste el sentido. El sentido. Una vieja canción que cantaba Polo Negrete en la antigüedad. Decía, razón de vivir me diste cuando no la tenía. Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Y el Señor trajo alegría, trajo gozo. Yo vivía triste, amargada, o sea, seria, como aislada, como distante. Y ese fue el año de la liberación. ¿Y cuántas personas, aún viniendo a la iglesia, están aguantando y viviendo situaciones parecidas? Sí. Y hoy estamos para decirte que eso no es la voluntad de Dios, que Dios quiere bendecirte con paz y que quiere darte, lo que siempre digo, una calidad de vida superior. Sí. Esto me pasó hace muchos años, pero yo lo disfruto y lo vivo. Y el Evangelio funciona desde ese momento para mí y sigue funcionando. Sí. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:13, una palabra maravillosa. Preciosa. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado.
La única manera de que venga la paz sobre tu vida, la única manera de que se vayan las tinieblas, que se vaya la vergüenza, se vaya la humillación, que se vaya esa enfermedad, muchas veces es cambiar de domicilio. Necesitas cambiar la dirección donde vos vivís. Y vos decís, me tengo que mudar, tengo que vender mi casa. No, tenés que cambiar de rey. Hay un rey que estaba sobre nuestras vidas y ese rey manejaba las tinieblas. Y Él vino para matar, hurtar y destruir. Yo te invito hoy a que puedas cambiar de rey. Por lo tanto, cambiar de rey significa que te vas a mudar de las tinieblas que estás viviendo y vas a ser trasladado al reino de su Hijo amado, al reino de Jesucristo. Ahí es donde está la verdadera paz. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Jesucristo te ofrece la verdadera paz. Te invitamos en esta tarde a que puedas trasladarte, a que puedas hacer esta oración de fe creyendo de que tu vida puede cambiar. Hoy, humildemente te venimos a traer esta propuesta. No porque nos contaron, te podríamos contar de situaciones espirituales que vive la gente, te podríamos contar un montón. Hoy a la tarde le decía a Silvia, y hablamos de muchas situaciones que hemos visto, situaciones realmente graves espirituales, pero si tenemos la nuestra para contar, si tenemos las cosas que nos han pasado a nosotros, y de esa experiencia es que Cristo nos rescató. Qué poder que tiene el nombre de Jesús. Hay poder. Qué poder que tiene el nombre de Jesús. Y nosotros que vivimos y buscamos ese poder, porque sabemos que el enemigo quiere engañar y seguir engañando aún a las personas que van a la iglesia, que creen en Dios. Dice, ¿cómo puede ser que me pase esto si yo creo en Dios? Si yo leí la Biblia, si yo fui a la escuela dominical, pero es necesario apropiarse, es necesario tomar una decisión, una determinación y creer que lo que dice este libro, esto no es una escritura antigua para dejarla en un armario, esto es para abrirlo, para leerlo, para estudiarlo y para creerlo. Entonces, esto fue un poco lo que yo había escuchado y de pronto se empezó a acercarme, ¿no? Y la verdad que en este momento la presencia de Dios está moviéndose, ¿no? Sí. Está visitándonos y esto no lo podemos fabricar nosotros. Esto es algo que viene del cielo, esto es un regalo de Dios y no queremos quedarnos con el regalo, queremos compartirlo porque hay para todos. Sí. No es para algunos, no es para los elegidos, no es porque yo era nieta del pastor, no, nada que ver, es porque el amor de Dios alcanza para todos. Él nos creó y Él tiene un propósito para tu vida más grande que lo que tu mente o lo que el enemigo quiera hacerte creer. Venimos a decirte que no ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero sí queremos descubrirlo, de que Él quiere que vivas por debajo de todo lo que Dios quiere darte y todo lo que Dios pensó para vos y para tu familia. Hay mucha gente que no está encorvada físicamente, pero está encorvada espiritualmente, está encorvada frente a la vida, no puede avanzar, siente que siempre está mirando desde abajo, que no puede levantar su cabeza, que parece que sale un poquitito del agua y de vuelta alguien lo mete nuevamente hacia abajo. Pero hoy llegó el tiempo, hoy llegó la hora, este es el tiempo, este es el día para que vos puedas ser libre.